Buenas tardes, para quien no me conozca, yo soy Cristina Rodríguez Calero y estoy haciendo la tesis doctoral que se titula El estudio de la obra de Néstor Martín Fernández de la Torre a través de sus bocetos previos, y la dirige y tutoriza la doctora María de los Reyes Hernández Socorro. Que no puede estar porque está en Madrid, sí, en unas reuniones de la Agencia Nacional de Evaluación. Sí, no sé, me lo comentó. Aquí tenemos lo que sería una foto del pintor, para situarnos un poco, para quien no sea de arte o no conozca a Néstor. Es un pintor modernista que nace en Las Palmas en 1887 y muere en la misma ciudad en 1938. Esto nos pone en un contexto de las Islas Atlánticas, como digo también en concreto de Gran Canaria. Pero es verdad que Néstor se traslada tempranamente a Madrid a continuar sus estudios, becado por el gobierno. Luego también estará viviendo en Barcelona, en París, en Londres. Por lo tanto, digamos que desarrolla su arte mucho más allá de las islas, y aunque en un primer momento tenga un contexto atlántico, lo ampliará mucho más al resto de Europa y llegará a ser reconocido como un pintor modernista de importancia en las principales capitales europeas. Proponemos en esta tesis el estudio de la obra de Néstor de una manera diferente a como se ha hecho hasta ahora. Es un pintor que ha sido ampliamente estudiado, pero nosotros le damos un nuevo enfoque estudiando la obra a partir de sus bocetos previos. Cogemos lo que es esos bocetos que Néstor realiza y los comparamos con la obra final. Lo que queremos estudiar es el impulso creativo de ese pintor, cómo evoluciona su obra, qué es lo que le inspira. A veces esos bocetos, cuando es posible, los comparamos con una obra final, pero el hecho de que no lleguen a ser una obra final también es un objeto de estudio, porque descarta algunos bocetos y demás. Estudiamos, como digo, lo que es pues ese proceso creador. Aquí tengo una muestra, porque es muy difícil hablar de una tesis de arte si no tenemos ninguna imagen que nos ilustre. Aquí tenemos lo que sería un boceto de uno de los cuadros de Néstor, que sería La tarde, que está dentro del conjunto del Poema del Atlántico, Poema del Mar. Y aquí tenemos lo que es el cuadro final. Esto es lo que me refiero al estudio que hacemos. Como vemos, está totalmente pintado en acuarelas. Vemos que la tonalidad es parecida, pero no igual, porque ya vemos que el lienzo final se tiñe totalmente de tonalidades rojizas, y aquí Néstor respeta un poco más ese azul del Atlántico en la parte del boceto. Sí tiene clara la idea del pez que utilizará, el sol posterior. Lo que sí vemos que le añade la figura del niño, que estará presente en todos esos cuadros que están relacionados con el Poema del Mar. Aquí tenemos otro que sería Mar en borrasca, de esa misma línea del Poema del Mar. Aquí traigo algunos que son más evidentes, pero algunos cuesta más llegar a qué se está refiriendo Néstor. Vemos que la idea es más o menos similar. Vemos que se le añade un niño, se le resta un pez en el boceto, hay dos peces, vemos que en el final deja uno. El número y la simbología es importante para Néstor. Es un pintor simbolista que está vinculado también con la masonería, y es muy importante la numerología que Néstor utiliza en muchos de sus cuadros. Aquí tenemos el cuadro de Berenice, que como digo está mucho menos trabajado del anterior, ni siquiera le ha añadido color. Vemos que el caballo está anatómicamente estudiado, ya que Néstor sí que le da una gran importancia a la anatomía, y en muchos de sus bocetos vemos la musculación de los personajes que aparecen y demás. Y esto es simplemente para que nos hagamos una idea de lo que va la tesis en sí. Aquí tenemos un cuadro totalmente modernista que está inspirado por los prerrafaelistas ingleses, unos pintores de la devoción de Néstor, a los que fue a estudiar a Londres. Nosotros nos fijaremos en el colgante que lleva esa chica al cuello, María Rusiñol, donde, como digo, a veces menos evidente, porque en los archivos y demás vemos este caballo, y de tanto trabajar la obra se me vino a la mente el cuadro de María Rusiñol, pero a veces es más difícil llegar a ello. Y vemos como abajo está totalmente el boceto dibujado con mucho más detalle que en el lienzo, porque vemos que en el lienzo es un pequeño detalle del cuadro. Y tuve la suerte de estar buscando, porque sabía que Néstor lo había hecho durante su periodo que estuvo en Londres, y encontré la joya que se encuentra en el British Museum, que seguramente Néstor la habría copiado del museo, y vemos cómo es exactamente igual el boceto que la joya, lo que luego sí a la hora de colocarla en el lienzo la modifica, aunque sí vemos que los colores de la joya y del lienzo son similares, la tonalidad. Esto es un ejemplo breve para situarnos un poco.
Como principales objetivos, estudiar, como digo, esos bocetos previos, compararlos siempre que no sea posible, en este caso que les he enseñado, sí, en su consecuencia, en una obra final, mostrar material inédito del artista, ya que Néstor es un artista ampliamente conocido en Canarias y fuera de ella, y es muy complicado a estas alturas sacar algo nuevo de Néstor que no esté publicado. Y por último, pretendemos reconocer y descubrir a Néstor. Yo, por ejemplo, le doy una importancia especial al boceto porque creo que tiene un carácter íntimo y privado, ya que una obra final se hace con la intencionalidad de publicarse, de colgarse el día de mañana en un museo, y el boceto nunca se sabe si se va a llegar a publicar o no, probablemente sería algo que se quedaría en la intimidad. Entonces creo que es una manera mucho más personal de conocer a un artista, y que quiero dar ese valor y quiero dar a conocer esa parte de Néstor que no conocíamos hasta ahora. Como metodología, decir que tuve la suerte desde un primer momento de estar trabajando con Mayeye en el proyecto de fin de carrera, en el proyecto de fin de máster, este mismo tema de los bocetos. En un primer momento estudié el Poema del Mar, ya que es la obra cumbre de Néstor y hay una cantidad ingente de bocetos. Luego en el proyecto de fin de máster, en el máster Patrimonio Artístico, me adentré en lo que es en todo el tema de la fauna en la obra de Néstor, también estudiándola a través de sus bocetos, y digamos que he seguido pues un camino bastante natural y he ido avanzando cada vez mi investigación hasta llegar a la tesis, que ya era como digamos el último paso de este estudio. Y claro, con la suerte de tener siempre la misma tutora que bueno, que ya nos conocemos, y la metodología se hace bastante cómoda y fácil ya teniendo ese periodo establecido. Por supuesto, un estudio bibliográfico y de fuentes primarias, que hablaremos a continuación de las fuentes, principalmente destacar como autores principales a los que guiarse y en los que mirarse serían Pedro Almeida, que fue el primer director de la institución Museo Néstor, que realiza su tesis Néstor, Vida y Arte, Rosario Alemán, y Daniel Montes de Oca, que es el actual director del museo y con el que gracias al buen contacto que existe puedo acceder a que todos los bocetos y demás, que siempre presta su ayuda a esa investigación. Como digo, los archivos que he consultado están en el Museo Néstor, esos bocetos que son una donación familiar por parte de la familia de Néstor, que a su fallecimiento la donó al ayuntamiento muy generosamente, y las colecciones de particulares, que también existen bastante obra de Néstor digamos, en esas manos privadas. Como estructura del trabajo tengo estos 9 puntos, es algo muy variable, me imagino que como todos siempre iremos cambiando esta base, pero es bastante más ordenado intentar trabajar en base a un guión. Introducción, objetivos y hipótesis, fuentes y metodología, biografía y evolución artística de Néstor, si estamos hablando de que queremos descubrir a Néstor y despertar otro carácter de Néstor, un carácter privado que nos muestra en sus bocetos, es importante estudiarlo al personaje biográficamente. Por ahora tenemos estos 3 grandes bloques de estudios, que es la fauna por un lado, la flora, que estaría relacionado con todo el poema de la tierra que Néstor también realiza, y los bocetos relacionados con el tipismo, donde también tiene una gran importancia el turismo en Canarias, ya que Néstor es el ideólogo de ese estilo neocanario junto con su hermano Miguel. Otros bocetos que ahí he ido metiendo las cosas que están un poco en general, pero que posteriormente serán también compartidos en bloques temáticos. Un análisis comparativo, eso sería lo que es el grueso del trabajo de esos bocetos con las obras finales cuando digo que sea posible, las conclusiones del trabajo, la bibliografía y el apéndice gráfico, que obviamente en un trabajo de arte pues bastante considerable. Como conclusiones, hablar de la validez que creo que está teniendo el tema, ya que no es la primera vez que me enfrento a él, sino tanto en el TFG como en el TFM lo he presentado, ha tenido una buena aceptación también en las 2 participaciones que he tenido en los coloquios de historia canario-americana. De hecho, esto me ha servido para que algunos coleccionistas privados que tengan obra de Néstor se pongan en contacto, y es una manera de mostrar tu trabajo y también probarte y la aceptación que tiene el público y si les gusta o si interesa en la sociedad canaria, que al fin y al cabo escribimos y publicamos para que tenga un interés, ¿no? Como dificultades he puesto la redacción y la clasificación de bocetos por temáticas, ya que a veces un mismo lienzo tiene diferentes temáticas y es un poco difícil encuadrarlo en lo que sería una temática concreta, y en ese otros que he puesto abarca mucho y luego es muy difícil separarlo por temática. También es complicado la documentación internacional, ya que alguna
aparece en francés porque Néstor es muy valorado en París, ya que pasa mucho tiempo allí. Y se escriben muchos artículos de él, incluso algunos de algunos pequeños bocetos del poema del Atlántico, y digamos que esta dificultad del idioma pues también se hace notar. Y también he puesto el tema de la estancia, que creo que es algo que un poco nos preocupa a todos, de cuándo irnos, cuál es el momento adecuado y el sitio al que debemos irnos, que yo en principio lo tengo claro, pero que siempre, sobre todo ubicarlo en el tiempo, es lo que se nos hace más costoso. ¿Tienes claro o que no? Tengo claro el sitio, pero el cuándo irme y la facilidad que tenga para irme es otro asunto. Quiero irme a Londres porque Néstor, por lo que he visto en sus bocetos, hay muchas obras que están en el British, como vimos el Colgante, y supongo que en su visita allí estuvo unos años estudiando los prerrafaelitas ingleses. Para ser mano, simplemente, como he comentado, como ella habrá visualizado muchas de esas obras y le habrán inspirado para sus cuadros. Entonces creemos que es el sitio adecuado, pero bueno, como también estuvo en París y tal, pues se dificulta un poco, pero en principio. Y nada más, muchas gracias.